Bienvenidos todos a Ciber-Tao, el podcast del Instituto Chuanzi, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés. Hola, hoy vamos a tratar sobre los mitos acerca de la filosofía china. Bueno, preguntaréis, ¿pero qué es esto de los mitos acerca de la filosofía china? Bueno, pues resulta que, por desgracia, gran parte de la información que llega sobre China está bastante adulterada, está totalmente manipulada o tiene errores, y esto, por supuesto, sucede en el ámbito de la filosofía. Bueno, en general, cuando veáis una noticia de China, desconfiad, porque pululan por internet algunas cosas que son auténticos disparates, que no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, yo una vez me encontré con una noticia que decían que habían prohibido la N en internet. Obviamente yo después busqué en Baidu y vi que efectivamente la N salía, que no había sido prohibida, y bueno, otra serie de noticias que no voy a entrar en detalle porque si no se va el programa. Pues bien, esto sucede ahora en el siglo XXI, donde es muy fácil contrastar la información falsa. Además, afortunadamente en el siglo XXI el racismo no es una ideología aceptada. Pero es que en el siglo XIX y gran parte del siglo XX el racismo que ahora todos vemos como algo aberrante, era algo que aceptaban en la academia. Es decir, había investigadores en las universidades que se dedicaban a medir los huesos de la gente de distintas razas y se dedicaban a especular que si la raza blanca era superior a la amarilla, y esto tuvo un gran impacto no solamente en los estudios chinos, sino en general en todos los estudios sobre culturas no europeas. De hecho, hay un libro que se llama Orientalismo, de un autor llamado Edward Said, que critica lo que llama la disciplina orientalista, es decir, los estudios islámicos, los estudios chinos, los estudios de indología, etcétera, etcétera, porque lejos de buscar la verdad y un análisis objetivo o como mínimo intelectualmente honesto de las culturas no europeas, lo que se hizo fueron artículos, libros y publicaciones académicas que intentaban demostrar que las culturas no europeas reflejaban los antivalores de la civilización occidental. Esto fue un problema porque la deriva que tuvo la investigación sobre China en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, lo que ha llevado es a crear una serie de ideas preconcebidas sobre los filósofos chinos que no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, la más empezaré, son todas muy llamativas. Empezaré por una que en fin, que es no sé cómo llamarla, que decir que en el pensamiento chino no existe la lógica. No existe la lógica. Esto es algo que se sostuvo durante tiempo. Afortunadamente ahora pues ese tipo de cosas ya no se dicen, o se dicen menos, mejor dicho, pero existía ese mito que en el pensamiento chino existía la lógica. Y el problema es, vale, ¿y la escuela de los nombres, que se preocupan por la relación adecuada entre el nombre de las cosas mean y lo que las cosas realmente son, shi, ¿qué es? Bueno, es lógicamente obviar a Mozi por completo. Mozi también se preocupa por la correspondencia entre el lenguaje y la realidad. Después hay otro problema. Sobre todo el autor de esta idea es Graham, que escribe un libro llamado Disputers of the Tao, que le puso... Graham afortunadamente reconoce que en el monismo hay lógica, afortunadamente, pero etiquetó a los taoístas como antilógicos.
Lo hace basándose en el hecho que efectivamente es cierto que los taoístas rechazan las distinciones. Es decir, creen que el distinguir las cosas de la realidad con un nombre distorsiona la realidad. Bien, eso es cierto, los taoístas piensan así, pero la cuestión de fondo es, ¿y cómo se dice razón en chino? Es decir, ¿hay una cosa llamada razón en chino que sea sistemáticamente rechazada por Lao Tzu y por Chuanzi? No. Lo que rechazan Lao Tzu y Chuanzi es el exceso de confianza en el lenguaje. Es decir, observan que el lenguaje es una forma que limita la percepción de la realidad. Es así, ¿no, Antonio? Los taoístas lo que no critican el que sea malo hacer razonamientos lógicos. Lo que critican es el lenguaje porque lo ven como una cosa que puede llegar a limitar la realidad. Exactamente, Javier. De hecho, en el capítulo número 78 del Tao Te Ching viene al final la siguiente frase: Chen Yan Ruo Fan, que significa las palabras de la verdad son paradójicas, porque ellos, como bien dices, rechazan el racionalismo, es decir, el exceso de utilización de la razón, y las palabras rechazan la idea de que a través del lenguaje se pueda conocer la realidad tal y como es, porque la realidad, yo creo que los taoístas consideran la realidad como algo que está fuera del ser humano. Ellos no son tan ambiciosos como un racionalista de pensar que el hombre puede conocer la realidad como tal y como es. Eso es absurdo. Entonces, de ahí que utilicen la paradoja. La paradoja simplemente es un recurso que utilizan en el Tao Te Ching, como por ejemplo el concepto de la Wu-Wei. Sí, es así. Wu-Wei, Pu-Wu-Wei. Sí, creo que lo repasaré después, pero si mal no recuerdo es así. En todo caso, lo que dice es el que no actúa no tiene no actuar. Claro, que parece como una paradoja, pero en realidad es que la realidad es paradójica. Lo que no es paradójico es el razonamiento y el lenguaje humano. Por eso ellos utilizan esa paradoja para reflejar la contradicción entre nuestro lenguaje y cómo es la realidad. Porque la realidad está llena de contradicciones, está llena de contrastes, el blanco, el negro, el femenino, el masculino, y en realidad la realidad no se puede analizar totalmente mediante la lógica. La realidad sale de fuera de los ámbitos de la razón y de la lógica. Y es lo que hablan los taoístas. Y eso no significa que los taoístas estén desprovistos totalmente de lógica, sino que reconocen la parte no lógica de la realidad, cosa que no hacen los racionalistas. Y nos gustaría tratar en este tema un revuelo que ha habido con un artículo que se ha publicado. Concretamente, he publicado un artículo en el Instituto Juan de Mariana con una afirmación que la afirmación simplemente era que la filosofía taoísta liberal podría llegar a ser incluso más inclusiva, más abierta, más amplia que otras filosofías liberales occidentales. Y el argumento es el siguiente: las filosofías liberales occidentales suelen centrarse mucho en el terreno político, pero tras la lectura del Tao Te Ching se observa que el terreno político es uno de los menos importantes, por así decirlo, en la estructura del taoísmo, porque primero vendría el individuo debería gestionarse a sí mismo, el gobierno de uno mismo, y luego vendrían otro tipo de libertades, por ejemplo, la libertad social o la tolerancia de unos hacia otros. Y por último, vendría ya la libertad política, que es en la que está centrada Occidente. Por lo tanto, en ese sentido, podría llegar a ser el taoísmo una filosofía liberal más amplia que las dominantes en Occidente con respecto al liberalismo. Bueno, pues esto ha generado un revuelo tremendo.
por redes sociales y por muchas plataformas, y se han cometido todo tipo de... Muchos comentaristas han vertido un montón de mitos sobre la filosofía taoísta, y queríamos tratar estos conceptos y estos errores de interpretación del taoísmo en este podcast. ¿Verdad, Javier? Por ejemplo, Sí. tenemos Bueno, aquí... primero es decir que el taoísmo es antilógico. A ver, pone, como ha dicho Antonio, en evidencia las limitaciones del lenguaje, pero es que directamente la lógica y la antilógica están fuera del discurso taoísta. Es decir, es que no tiene nada que ver con eso, simplemente. Bueno, y además la lógica es buena, pero tiene la otra cara oscura, que es la fatal arrogancia. La fatal arrogancia, cualquiera que haya leído este libro de Hayek, sabe que es el pensar que se puede utilizar la lógica para organizar la sociedad humana. Es decir, que con la lógica se puede llegar a comprender un orden tan complejo como es el orden espontáneo del mercado o la sociedad, que se basa en normas muy, muy, muy complejas. Bien, también a raíz de lo que comentabas, viene otro mito que por desgracia, está bastante aceptado, incluso entre sinólogos, que es la idea de relacionar el pensamiento chino con el autoritarismo. Y esto ha influido a gente que habla del taoísmo como autoritarios, que bueno... En fin, es cierto que hay un pasaje, el de Xiaoguo Guanmin, que si se lee a la ligera, si se lee fuera de contexto, dice, bueno, pues sí, de Xiaoguo Guanmin, es decir, que hay que hacer que el pueblo no salga de su aldea, eso es lo de Corea del Norte. Vale, sí, si haces una lectura a la ligera, sin pararte en los detalles, pues puede parecer eso, pero claro, los textos hay que leerlos bien, a poder ser en buenas traducciones. Hago un pequeño inciso. Es importante que, por obvio que parezca, al leer la filosofía china se elijan buenas traducciones o, por supuesto, hacerlo en el texto original. Porque no hay que dar por sentado que todas las traducciones que hay del Tao Te Ching son buenas. Claro, y otro error muy común que se hace es una traducción directa al lenguaje y una interpretación directa. Por ejemplo, se dice... el Tao actúa por la no acción, por ejemplo, ¿no? Se dice en el Tao Te Ching, y directamente se interpreta por parte de algunos como que uno debe estar paralizado y no debe hacer nada, ni siquiera respirar, lo cual es absurdo y en realidad no tiene esa interpretación, con lo cual hay que leer el taoísmo en su contexto de una colección de textos. Y los otros capítulos del Tao Te Ching, en consonancia con los comentarios de otros taoístas, te van a llevar a la interpretación correcta. Pero si sacas un capítulo en concreto fuera de contexto y lo lees tal cual, pues te puede llevar a conclusiones erróneas como las del señor que habíamos comentado anteriormente, que dijo exactamente, este señor dijo, además de eso, el taoísmo defiende la inacción. Debemos no actuar para dejar que todo fluya en la naturaleza. Eso es puro determinismo que solo sirve para que las personas se paralicen y dejen de actuar. Algo muy contrario al espíritu de la praxeología de Mises. Bien, pues aquí habría que hacer un inciso que el concepto de la no acción taoísta simplemente tiene la interpretación de evitar el exceso de acción, es decir, el evitar el uso de la razón sobre tu propio cuerpo. Y bueno, aquí hemos hablado de este concepto en otros podcasts muchas veces, y como ya sabéis, esto simplemente significa utilizar la espontaneidad, es decir, es más acción que utilizar la razón, porque muchas veces al utilizar la razón te quedas paralizado pensando y planificando lo que vas a hacer, mientras que si te dejas llevar, que es lo que verdaderamente significa la no acción, y dejas fluir las cosas tal y como son, pues todo se vuelve más espontáneo. Y esto, dentro del contexto de la filosofía de la escuela austríaca, tiene todo el sentido,
porque cuando un gobernante no abusa de su poder y deja fluir el funcionamiento de la sociedad civil, pues la sociedad se hace mucho más dinámica y mucho más movida. En ese sentido, la paradoja que utiliza aquí el taoísmo cobra todo el sentido del mundo. Cuando las personas no se exceden, que es lo que significa la no acción, cuando esas personas no se exceden en su ámbito de acción, entonces toda la naturaleza que le rodea es más dinámica. Eso es el sentido. Y no significa que una persona se quede paralizada, obviamente. Bueno, es que, como dice Antonio, el Tao Te Ching siempre se leyó con comentarios. Es más, hay que tener en cuenta que la versión que se suele utilizar del Tao Te Ching es la de Huang Pi, pero es que hay otras versiones del Tao Te Ching. Por ejemplo, el movimiento de los maestros celestiales, que hizo temblar a la dinastía Han, se basó en otra versión del Tao Te Ching. Es decir, hubo muchas versiones del Tao Te Ching. La más canónica es la de Huang Pi, pero no es la única. Es decir, y cuando digo otras versiones es que tiene el texto dispuesto de forma diferente. Y por eso es importante si se puede leer el texto y los comentarios. Porque efectivamente si se lee el texto así a la ligera, pues es que no se puede llegar a conclusiones como una que leí por ahí de que el Tao Te Ching está en contra del derecho a armas. Bueno, es que eso no tiene fundamento filológico alguno. Es más, en este texto comprometido, el de Xiaoguo Guaming, dice que el pueblo, en estos pequeños estados la gente debe tener armas para no utilizarlas. Bueno, no se especifica si debe haber monopolio de la violencia o no. En ese detalle no entra el Tao Te Ching, simplemente porque eso no es el debate, pero quiero decir, a través de un texto mal traducido llegar a la conclusión que estoy hablando de cosas que he visto, que el Tao Te Ching está en contra del derecho a las armas, pues no es un no. El Tao Te Ching hay que también leerlo en el contexto de los reinos combatientes, que es cuando se escribe este libro y cuando empieza a pulular de un lado para otro. En este contexto hay que tener en cuenta que hay una movilización del campesinado hacia ejércitos de arma masivos. Es decir, la guerra en el periodo de primaveras y otoños era una guerra de nobles, con unos códigos de honor muy estrictos. En el periodo de los reinos combatientes es la guerra a lo bestia, es decir, algo parecido a la Segunda Guerra Mundial, obviamente con un armamento bastante menos letal, muchísimo menos letal, pero el concepto es el de las guerras napoleónicas, es decir, el de todo el pueblo al ejército. Es decir, pasa de haber ejércitos reducidos a ejércitos grandes. Esto a cuento de que viene a que un pasaje del Tao Te Ching que en principio parece que está diciendo que la gente no debe viajar, a lo que se está refiriendo es a ese contexto. De hecho, hay una palabra clave que es chongzi, es decir, valorar la muerte. Por lo tanto, cuando Lao Tzu dice que la gente debe estar en su mismo país y no ir al país vecino, aunque escuche el canto del gallo y el ladrido de los perros, no es porque crea que esté mal viajar. Es que, a ver, hay que meterse en aquella época. La gente no tenía rumbo o booking y se dedicaba a ir de un lado para otro. No había Ryanair ni nada de eso. Los campesinos lo que querían era estar en su tierra, labrar y ser felices, sino que les movilizasen en el ejército a pelear por no se sabe quién y a morir en no se sabe dónde. Entonces, en ese pasaje en el que habla de que lo que está bajo el cielo debe estar lleno de estados pequeñitos, donde la gente no vaya al estado de al lado, no es porque esté en contra de la inmigración, es porque está en contra de la movilización de los ejércitos de masas. Sí, y moviéndonos a otro mito que podemos hablar aquí,
porque me he encontrado muchos comentarios también que dicen, qué paradójico, parece que el liberalismo surgió en China, en el país comunista. Bien, yo creo que esta frase está llena de muchos mitos. El primero de ellos es confundir Estado con sociedad. Es decir, se habla, por ejemplo, España aprueba la entrada a la Unión Europea o, por ejemplo, ese tipo de frases confunden a la población, porque una cosa es la sociedad española, el conjunto de los españoles, y otra, el gobierno español. Pues aquí cuando se dice, qué paradójico, un país comunista, bueno, hay que diferenciar entre la cultura china y la sociedad que hay en China, la población china, y el gobierno de China. Bien, puede que el gobierno de China sea comunista y la población tenga una ideología diferente, pero incluso aunque la población sea comunista, es que el taoísmo se refiere a una ideología que, como bien dice Javier, surgió en el 400 a.C., en el periodo de primaveras, otoños y reinos combatientes. Y estamos hablando de una civilización con muchos años de historia. Y precisamente por esa razón, el comunismo ha tenido muchas dificultades en China. Y por esa misma razón, lo primero que hizo Mao para poder implantar el comunismo es declararle la guerra a la cultura china, ¿verdad, Javier? Sí, importante. Bueno, pues por supuesto al confucianismo, se dedicó a quemar todos los templos confucianos, dijo que el confucianismo era una cosa horrenda. Pero Mao tampoco se olvidó del taoísmo, no. ¿Qué decía del taoísmo? No os lo perdáis. Decían que los taoístas eran una especie de gandules, que eran señoritos que vivían de la sociedad esclavista. Toma. Señoritos que vivían de la sociedad esclavista, decía Mao. Es decir, que, a ver, es que las cosas como son. ¿El comunismo es producto del pensamiento chino o es algo importado desde Occidente, a través de la Unión Soviética? Es decir, el comunismo en China llegó porque, bueno, primero hay que entender la situación de China a mediados del siglo XX, que fue arrasada por el Imperio de Japón. Fue arrasada, es decir, ahí hubo un desastre absoluto, y el Imperio Soviético, que es como conviene llamarlo, quiso sacar tajada y crear una nueva colonia, porque los soviéticos iban a eso, es decir, expandir el comunismo para los soviéticos quería decir tener colonias, bueno, como hicieron en el este de Europa, o por algo sacaron los tanques en Praga, en en Budapest, etcétera, etcétera. Querían tener una colonia en China, una colonia ideológica en este caso. Entonces mandaron a propagandistas, le dieron un montón de dinero a Mao para que se saliese con la suya. Lo mismo, por cierto, hicieron en Corea del Norte, es decir, el abuelo de Kim III el Gordo, no creáis que estuvo toda la vida en Corea, no, fue entrenado por los soviéticos en la Unión Soviética. Pues bien, la jugada al principio a los soviéticos les salió bien, mejor dicho, a la Unión Soviética les salió bien, consiguieron armar una república popular en China. Eso sí, al cabo de unos años resulta que el gobierno de la República Popular de China le salió rana. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo tales tensiones entre China y la Unión Soviética que al final el gobierno chino a quien temía más era el ejército soviético que al estadounidense. Pero bueno, dejando de lado esta digresión histórica, el caso es que ¿cómo es posible que tiene que ver el taoísmo con un país comunista? Bueno, es que el comunismo llegó a China porque los soviéticos eran grandes propagandistas y precisamente contra lo que cargaron los comunistas de Mao fue contra el confucianismo y contra el taoísmo, es decir, contra toda una tradición que creía que adaptarse al orden social de las cosas era buena. Pero ¿qué pasa en la época de Deng Xiaoping? ¿Qué pasa cuando Mao pasa mejor vida y Deng Xiaoping, viendo que en China el comunismo ha destrozado el país? ¿Qué sucede? Claro, esa es otra. Es que aunque le declaró la guerra al confucianismo, al taoísmo y quiso implantar el comunismo, es que no tuvo raíces en China. No logró tener
raíces profundas en China y fue muy fácil de Deng Xiaoping de librarse del comunismo. Y luego, si analizas el comportamiento de la sociedad actual de China, es que muchos de los preceptos del socialismo no se aplican porque es una sociedad muy dinámica, con muchas empresas privadas, mucha cooperación social, no se aplican esas. Más bien, si tú analizas los valores del confucianismo y analizas la sociedad de China y analizas los valores del comunismo y analizas la sociedad china, la sociedad está muchísimo más cerca de los valores confucianos. Y por eso se explica que Deng Xiaoping consiguió implantar o abrir China al exterior con esa facilidad. Claro, lo que hizo Deng Xiaoping fue adaptarse, seguir el sentido común desarrollado por Confucio y por los taoístas de que el buen gobierno se debe adaptar al orden natural de las cosas, que básicamente eso fueron las reformas de Deng Xiaoping, adaptarse a la realidad, es decir, observar que prohibir el comercio es malo porque el comercio es una institución natural, y dejar que fluya. Sí, es cierto que no lo hizo lo suficiente porque siguió con comunistadas, incluso introdujo alguna comunistada nueva como la política del hijo único, pero bueno, eso ya sería de otra historia aparte. El caso es que precisamente las raíces taoístas y confucianas de la civilización china es lo que permite que ahora China sea un país donde hay gente que está mejorando su nivel de vida. Y es, por supuesto, lo que permitió que Corea del Sur y Taiwán sean ahora países considerablemente prósperos, porque en Taiwán y en Corea del Sur sí que se conservan bien los valores tradicionales chinos. Y si me permites un inciso de esto que comentas, Javier, no es algo que digamos nosotros aquí por nuestra conclusión propia, sino que existen investigaciones y referencias en universidades de Estados Unidos que confirman exactamente eso que estás diciendo, que precisamente el dinamismo actual de la economía de China proviene de las raíces confucianas. No se explica de otra forma. El argumento que ellos utilizan es que en países occidentales la legislación tan avanzada que hay permite defender el derecho de propiedad, pero sin embargo esa defensa del derecho de propiedad y de otros tipos de derechos no existe en la legislación china. Entonces, ¿cómo es posible que la economía sea tan dinámica? Porque los chinos ya tienen algo similar, pero de forma espontánea, no en la legislación, y proviene de los valores confucianos. Y si me apuras, incluso Mao no fue un comunista total, es decir, había una parte del comunismo soviético que era la centralización total, la planificación desde arriba y la centralización. Sin embargo, Mao se opuso a la centralización y mantuvo China relativamente descentralizada. Y es el origen de la descentralización que tiene China en regiones actuales. Y yo creo que de ahí vino uno de los posibles enfrentamientos entre Mao y la Unión Soviética. Es decir, aun Mao, siendo el dirigente comunista más fuerte de la historia de China, implantó todos los planes soviéticos que se pretendían implantar en China. En todo caso, lo que se puede decir es que si en China no tienen el mismo nivel de vida que tenemos ahora, es por una cosa obvia, es por el comunismo. Y precisamente si no se ha convertido eso en un avispero es por que se preservaron ciertos valores tradicionales. No lo suficiente. De hecho, en China es conocido que existe una crisis de valores considerable, pero afortunadamente los valores no han sido destruidos por completo. Y bueno, creo que ya llevamos hablando bastante tiempo. ¿Qué te parece, Antonio, si le proponemos a nuestros oyentes que si quieren pueden dejar una nota de voz comentando lo que decimos? Sí, espero. Bueno, ¿querías añadir alguna otra cosa más o...? No, yo creo que está bien por hoy y eso, animar a los oyentes a ver qué les parecen las críticas que se le hacen al taoísmo y a la filosofía china
y animarlos, si tienen alguna crítica particular y quieran compartirla con nosotros, pues adelante. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.